Formado totalmente español, ¿no? En el resto de los países se sienta... ¿O no? Bueno, si os parece, empezamos. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta quinta edición de WIN España. Me gustaría empezar dando las gracias al equipo de comunicación, que es el que hace que todos los años o todas las 5 jornadas que llevamos de WIN ENGIE en España, esto devenga una realidad. Hay mucho trabajo, mucho esfuerzo detrás de esta jornada, por tanto, muchas gracias. Y muchas gracias a todas las ponentes, a todas las participantes en la mesa redonda, que tengo que reconocer que el nivel de este año es altísimo. Muchísimas gracias a todas. Es increíble que llevemos ya 5 ediciones de WIN, desde que surgió WIN en España ya en el año 2014. Yo creo que el hecho de llevar 5 ediciones demuestra que este proyecto es una realidad, y es una realidad de diversidad para ENGIE en España. Como sabéis bien, WIN ENGIE España no deja de ser ni más ni menos que la prolongación o el seguimiento de una iniciativa del grupo. Una iniciativa del grupo que pretende promocionar la diversidad, pretende dar visibilidad al talento femenino y, ¿por qué no decirlo?, capitalizar ese talento femenino no solamente para el profesional, sino también para la empresa. Yo creo que es un beneficio para todos. Solamente quiero daros unas cifras desde el nacimiento de WIN en España. Por nuestra plataforma WIN han pasado alrededor de 200 colaboradores, más de 50 ponentes de reconocido prestigio, y yo creo que hoy vamos a incrementar ese récord con la excelente calidad que tenemos en la mesa redonda sobre diversidad y sobre las ponencias de liderazgo y marca personal que se presentarán a lo largo del día de hoy. Os avanzo que los contenidos de la jornada nos harán reflexionar a todos, y yo creo que serán de gran utilidad para todos, para potenciar efectivamente el desarrollo de la carrera profesional y el desarrollo de la diversidad dentro de la empresa. Espero que disfrutéis de la jornada. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Creo que Carolina nos va a decir unas palabras primero. Hola. Sí. Bueno, después de la introducción de Loreto, quería presentar esta mesa con la que empezamos la jornada. Bueno, muchísimas gracias a las 5, porque la verdad es que para nosotros es un verdadero lujo poder compartir las experiencias y todo el conocimiento que nos podéis aportar desde el punto de vista de la diversidad como palanca de innovación. Bueno, primero de todo, Marta, muchísimas gracias por ser un poco la impulsadora de la mesa. Marta ya vino el año pasado, o sea que es conocedora de nuestro evento, es directora asociada de Talengo, consultora con la que hemos estado colaborando recientemente. Para mí es un referente en temas de diversidad en el mercado nacional. Yo creo que es una de las personas que más sabe de diversidad, de lo que está ocurriendo en todo el panorama nacional, en todas las empresas a nivel nacional, y es un placer tenerte aquí. Bueno, Blanca, Carmen, María José, Raquel, como Marta os va a presentar ahora, muchísimas gracias a todas. Espero que disfrutéis con la mesa. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Buenos días a todos. Para mí es un placer repetir un año más en el evento WIN de ENGIE. Lo primero, reconocer la labor que se hace desde ENGIE en el apoyo y la visibilización del talento diverso, como le llamamos nosotros, porque para Talengo es muy importante hablar de que las mujeres tienen que visibilizarse y llegar a posiciones de dirección no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser distintas. ¿Por qué empiezo así la mesa? Porque cuando tenemos mujeres en los equipos directivos, todos los indicadores de gestión de una organización
mejorar. Y hoy precisamente de lo que queremos hablar es de cómo esta diversidad afecta directamente en innovación y transformación. El caso de negocio está claro, evidentemente temas de responsabilidad, de equidad, de igualdad de oportunidades, pero el año pasado hablamos más en general de lo que aportaba la diversidad para los negocios y este año nos queremos centrar en la innovación. Entonces, bienvenidos, espero que paséis una jornada muy inspiradora. Y a la hora de componer esta mesa, cuando hablaba con Carolina y el foco que le queríamos dar, pensamos en traer a 4 mujeres que para mí sí que son absolutamente referentes y sobre todo son 4 mujeres pero son muy diferentes. O sea, creo que son mujeres que movilizan, que inspiran y que han sido capaces de generar muchos cambios a su alrededor. Y voy a pasar a presentaroslas de una manera poco tradicional, porque los que me conocéis sabéis que soy un poco... salgo un poco de los perfiles tradicionales. Me acompañan en esta mesa, empezando por la derecha, Blanca Gómez. Blanca es la directora de talento europeo para Microsoft. Y si hay algo que quiero destacar de Blanca es que probablemente sea la persona que más me inspira por su constante interés por aprender. Blanca es una profesional que vive en Beta, o sea, le conozco desde hace unos cuantos años ya, y es la persona con más apertura a lo que está pasando en el mundo, con más capacidad de asumir cambios, de transformar, de impulsar y sobre todo de tener la generosidad y la humildad de estar constantemente aprendiendo. Además, yo creo que no tengo vidas para pagarle a Blanca todas las veces que le he dicho que venga e inspire, y una vez más me he vuelto a decir que sí, así que muchas gracias, Blanca, un placer. A su lado está Carmen Bustos. Carmen es socia fundadora de Soulside y para mí también es un ejemplo absoluto, y sobre todo de Carmen destacaría que me enseña que otro mundo y otra organización es posible. Con ella he trabajado en proyectos muy bonitos que han puesto en valor cómo la diversidad mejora sí o sí las soluciones que damos a los retos de negocio. Además, compartimos mucho las pasiones, la familia, divertirnos, viajar y sobre todo ese interés por encontrar un propósito en los proyectos que hacemos. Y creo que ella, y os contará más a qué se dedica Soulside, nos puede hablar fenomenal de por qué no hay diversidad sin innovación y no hay innovación sin diversidad. Me acompaña también María José Bosch, que lidera el área de Talent Strategy de Accenture. Es una mujer STEM, ¿no? Una de esas mujeres en una tribu muy especial. Es bastante oveja negra como yo, se cuestiona mucho el status quo y es muy valiente a la hora de impulsar iniciativas, curiosa y creativa, además pues madre de 2 hijos y nueva runner. Y además es una persona con la que puedes construir unas conversaciones impresionantes porque tiene una curiosidad y un interés por las cosas fascinante y un sentido del humor que además me gusta bastante. Así que muchas gracias, María José. Y por último, Raquel Fernández León es la persona responsable y directora creo que tu puesto se llama Selección, Desarrollo y Gestión del Talento. Dentro de todo lo que hace tiene también la responsabilidad de diversidad. A Raquel le conozco desde hace mucho tiempo, es la persona que me inspiró para estudiar psicología, o sea que fijaos si me ha inspirado y me ha impactado en la vida. Y aparte creo que compartimos muchos valores personales y familiares. Para mí es un absoluto ejemplo de coraje y de cómo ser una profesional que trabaja desde los valores apoya e impulsa cambios organizativos. Muchas gracias a las 4. Ahora, si queréis decir algo más de vuestro perfil, más a nivel profesional, fenomenal. ¿Por qué queremos hablar de innovación hoy? Creo que todos estamos constantemente escuchando que las empresas, si algo están haciendo es transformarse, innovar, la irrupción de la digitalización en las organizaciones está cambiando la forma de hacer las cosas. No hay empresa que no pueda sobrevivir si no innova y se transforma, y algo tan importante como la cultura corporativa se ve totalmente afectado por la innovación. Y creo que si vamos a hablar de innovación y diversidad, lo primero que tenemos que hacer es aclarar los conceptos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta va en ese sentido. Para vosotras, ¿qué es innovación y qué es diversidad? Blanca. A ver, yo sería lo más escueta posible. Lo primero agradecer estar aquí. Os vais a dar cuenta de que tenemos una mesa redonda bastante especial porque ya habéis visto el tipo de introducciones, nos conocemos en general hace mucho tiempo, con lo que yo creo que va a ser difícil no estar bastante en sintonía todas. Yo creo que es el mayor reto que vamos a tener.
Segundo, gracias por la invitación a todos los organizadores. Cojo el micro. Venga, y tercero, yendo a las definiciones. Nosotros no tenemos definiciones enormemente rimbombantes. Para nosotros diversidad es igual a riqueza, es igual a diferente, es igual a heterogéneo, y no solamente lo respetamos, sino luego ya os contaré algunas de nuestras prácticas y veréis que lo buscamos, invitamos a lo diverso a entrar en todos los planos. Y diverso, aunque es verdad que en concreto tenemos un foco enorme en diversidad de género, porque para nosotros es el mayor reto que tenemos en la compañía. Diversidad, insisto, es desde la función en la que trabajas, y luego hablaremos de cómo mezclamos perfiles diferentes en ese sentido, a cómo piensas, o sea que no tiene por qué ser las patas más clásicas. La innovación. Dos comentarios os hago ahí. Primero, fundamentalmente es buscar soluciones diferentes a los retos que tenemos, y ahora mismo que tenemos un nuevo CEO desde hace 2 años que acaba de sacar un libro que os recomiendo, que se llama Hit Refresh. Él ahí lo que dice es que reinventando la cultura de Microsoft está buscando mantener una serie de cosas y aumentar otra serie de cosas, y dentro de lo que estamos intentando aumentar, y lo estáis viendo también en el mercado, es la innovación que hacemos, y sobre todo en inteligencia artificial y otra serie de temas, pero sobre todo buscar alternativas diferentes a los grandes retos que tenemos. Gracias. Bueno, pues por orden, o nos lo saltamos. Vamos a saltar. Bueno, venga, sigo el orden. Bueno, pues un placer. Yo también me sumo a los agradecimientos a los 3 que has hecho, para no repetirnos todas las que vamos a ir hablando. Es un placer estar con vosotros hoy aquí, compartir, como dice Marta, mi pasión. La verdad es que sí que quiero hacer un agradecimiento especial porque es la introducción más bonita que he hecho de mí. Y se agradece, pero bueno, cuando hablamos de diversidad e innovación en Solside, que la verdad es que nuestra empresa es un pelín, bueno, diferente, porque nosotros somos una consultora estratégica, yo suelo decir que del siglo XXI, María José Accenture. Somos del siglo pasado. No quiero decir, lo digo desde el cariño y con amor, pero bueno, somos una consultora estratégica. Somos muy poquitas personas, muy de nicho, somos 15 personas, y cuando hablamos de estos temas, pues para nosotros son fundamentales, porque nosotros no sabemos, ayudamos a las organizaciones en estos procesos de cambio y transformación, y no sabemos separar el concepto de innovación al concepto de diversidad. Está íntimamente unido, y luego a lo largo de la mesa os iré explicando por qué lo vemos así, pero al final la diversidad, pues evidentemente es de género, pero también es de pensamiento, es de background o de perfil. Creemos que las buenas ideas se crean, o la riqueza de esas ideas vienen precisamente de perfiles multidisciplinares en todos los sentidos, y en la intersección de esas distintas miradas es donde surge la innovación. Entonces, por tanto, me cuesta mucho desligar la palabra innovación de la palabra diversidad. Y luego, ¿qué es innovación? Pues para nosotros es muy básico, es hacer las cosas de manera distinta, retar al status quo con un sentido. O sea, no por hacerlas distintas porque sí, sino porque tiene una utilidad y tiene un sentido y cubre unas necesidades para las personas, para las que al final estamos innovando, ¿no? Y ese es un enfoque también muy singular de la consultoría estratégica de hoy en día, da igual que sea grande compañía o pequeña, que al final lo que estamos buscando es mejorar la vida de las personas. Entonces, la diversidad y la innovación tiene que estar centrada en resolver problemas y en dar utilidad a las personas para las que estamos diseñando o trabajando. Bueno, yo... Aquí te van a dejar súper difícil. Vamos. Luego empiezo por ti. Yo haciendo honor a... Yo soy una persona bastante... Uy, Ay, se te bastante que rompe todo. Bastante. ¿Se me oye? No escuchas ahí. ¿Sí? Mira, No me levanto. aquí haciendo de técnica. Hacemos de todo. Estudiosa, y cuando nos preguntaron qué teníamos que hablar, pues yo busqué las 2 palabras de diversidad e innovación. Innovación viene del latín y de innovatio, que es crear algo nuevo, que no os voy a desvelar nada nuevo, ¿no? Y diversidad, variedad de seres vivos sobre el planeta Tierra, ¿no? Entonces, yo soy ingeniero de montes.
en el siglo pasado también, como Accenture. Entonces, yo cuando estudiamos la biodiversidad y era algo que hemos dedicado 6 años de la carrera a estudiar, con lo cual cuando actualmente se plantea el término diversidad es algo que para mí es súper normal. Es un término que fue acuñado por Walter Rosen en 1986 a propósito de que las especies, cuanto más juntas y diversas sean, más potentes son para sobrevivir en los ecosistemas. Entonces, esto es básicamente lo que hacemos en Accenture, mucha diversidad e innovación. Y en el discurso, o sea, en la ponencia o en este debate, en esta mesa, nos van a preguntar, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Es que son lo mismo, ¿no? Entonces, si no podemos, o sea, si en unas organizaciones no hay esa diversidad, no hay esa innovación, porque son enfoques distintos, formas de ver las cosas, etcétera. Un guiño adicional a lo que es esta parte de sobrevivir juntos en ecosistemas es que la diversidad, y aquí todos tienen referentes, quizás yo soy la más nueva, todos os conocéis hace mogollón de años, yo me conozco de hace menos, y sí que yo he aprendido en este caso de Marta, en este rol mío de Inclusion and Diversity de la Accenture, en que no tenemos que hablar solamente de género, de LGBT o people with disabilities, sino cada uno somos distintos en este universo diverso. Entonces, bueno, esa es un poco la clave de lo que es para mí diversidad y lo que es innovación. ¿De hecho, gracias? Bueno, ya me toca. Buenos días, es un placer de verdad estar aquí con todos vosotros. Y además es una oportunidad excelente para aprender también de vosotros. Os cuento, yo estoy en Telefónica España. Telefónica somos muy grandes, pero en concreto estoy en Telefónica España, impulsando el proyecto de diversidad de una manera muy fuerte desde hace 15 meses aproximadamente, y la verdad es que poniéndole mucho impulso y muy de la mano con Marta. Quería agradeceros el estar aquí y agradecer a Marta, y me vais a permitir que la diga, ya que nos conocemos todos, que es un placer tenerte en mi vida, es un lujo, la verdad. Y os cuento un poco qué es diversidad para nosotros, que está muy relacionado con todo lo que se ha comentado aquí. Al final, diversidad es pluralidad, es variedad de género, de generaciones, de perfiles, de experiencias, de capacidades. En Telefónica España el foco principal, de acuerdo a nuestro diagnóstico, es género y generacional, que tenemos un recorrido importante todavía por delante, pero no dejamos de trabajar toda la parte de estilos de pensamiento distintos, de experiencias distintas, porque es crítico para evitar equipos homogéneos con pensamientos uniformes. Entonces, diversidad es todo eso, pero también trabajamos mucho el cómo gestionar esa diversidad, porque si no la gestionas no te lleva a ningún lado, es más, es a lo mejor una fuente de conflicto. Con lo cual, desde el liderazgo inclusivo, lo que estamos trabajando mucho es traducir esa diversidad en resultados tangibles. Y respecto a innovación, pues lo han comentado mis compañeras, innovación es progreso, es cambiar, es evolucionar. Y es algo tan necesario en una compañía como la mía, que quiere ser líder en el ecosistema digital, que si no hay diversidad, no hay innovación, y por tanto es un círculo virtuoso que necesitamos de verdad. Muchas gracias. Por sintetizar un poco de lo que habéis hablado las cuatro, yo creo que hemos lanzado una definición de diversidad más amplia de la que habitualmente se traduce, ¿no? Estamos muy acostumbrados a hablar de diversidad de género, diversidad generacional, de esa parte de la diversidad más visible, y es muy importante y muy relevante en temas de innovación que empecemos a trabajar con 3 tipos de diversidad, ¿no? Por lo menos mentalmente, lo que se llama la diversidad biográfica, esa diversidad con la que todos nacemos, un género determinado, una edad determinada, nacemos en una cultura. Luego hay una parte de diversidad que comentaba Carmen, ¿no? Lo que se llama la diversidad cognitiva, esa forma distinta que tenemos de enfocar los problemas las personas. Y por último, una diversidad de experiencias, ¿no? Todos esos movimientos transversales en la organización que nos hacen aprender de unas áreas de otras son absolutamente fundamentales cuando queremos que la diversidad sea una fuente de valor. La definición de innovación pues parece que está clara, ¿no? Es hacer las cosas de manera diferente, pero yo creo que añadiría y que tengan un objetivo claro y una solución clara de un problema que hay, ¿no? Porque si no hablaríamos más casi de creatividad. Para mí la innovación tiene que tener un resultado positivo para el reto sobre el que se trabaja. Entendiendo, y creo que estando muy de acuerdo entre que diversidad e innovación están directamente unidas, yo tengo una preocupación, y es que creo que la innovación está como mucho más presente en las organizaciones, o la importancia de la innovación está muy presente en las organizaciones. Hay áreas dedicadas a innovar muchas veces, se dedican muchos recursos, presupuesto a innovar, pero
igual no hay tanto peso, no se pone tanto foco en la diversidad. No sé cómo veis esto. O sea, el nexo entre diversidad e innovación para mí está desbalanceado, ¿no? Parece que desde diversidad entendemos muy bien que podemos aportar en innovación, pero yo lo que veo en las organizaciones es que la innovación a veces va por un lado y no se aprovecha la propia diversidad de la organización para apoyar esta innovación. Sí, ¿qué opináis? Yo voy a empezar ahora. Yo estoy absolutamente de acuerdo y además creo que es una pena por lo que al final hemos concluido, ¿no? Todas las que estamos compartiendo en la mesa, que es muy difícil que haya innovación si no hay diversidad. Pero la realidad es que las organizaciones ponen el foco en la innovación y en la diversidad de manera aislada, ¿no? O sea, no hay unos puentes, no se tienden puentes, no se conectan. Y mi humilde opinión es porque me da la sensación de que es mucho más compleja la diversidad que la innovación. La innovación se vincula mucho más rápidamente al negocio o a la generación de nuevas oportunidades de negocio, mientras que la diversidad pues es algo más como social, ¿no? O sea, tenemos que tiene que haber más mujeres, tiene que haber, ¿no?, la diversidad entendida como la que hablaba María José, pero más por un reconocimiento social de que esta empresa abre o está abierta a distintos tipos de profesionales, pero no a lo mejor con experiencia o no a lo mejor cognitivo. Y una de las cosas que yo veo cuando voy o trabajo con organizaciones es que es más de lo mismo, o sea, que vas a una compañía y es como si hubieran el proceso de selección, ¿no? Y aquí que sois profesionales de talento y de recursos humanos, el proceso de selección busca siempre a las mismas personas y me da la sensación de, y esto insisto que es una creencia que tengo, que es porque cuesta mucho trabajar con gente que no piensa como tú. O sea, no es cómodo, ¿no? Y esa incomodidad que te produce trabajar con gente que no piensa como tú, que no tiene a lo mejor tus mismas inquietudes profesionales o miradas sobre la vida o creencias, no sé, en cualquier ámbito, políticas, lo que sea, pues que no es cómodo. Y entonces eso, como genera incomodidad, pues no mola tanto como trabajar con gente que es similar a ti. Y además yo lo vivo en mi día a día. A mí me encanta trabajar con gente que piensa como yo y nos tenemos que forzar a incorporar en el equipo gente que no piensa, o sea, que no tiene nada que ver, pero en ninguno de los sentidos, precisamente porque es que si no somos capaces de aportar valor a nuestros clientes, ¿no? Entonces, me da la sensación de que la diversidad cuesta muchísimo más que la innovación y que no se vincula al negocio, o sea, no se ve un resultado luego económico de lo que hay detrás de la diversidad. Y es una pena, la verdad. Muy bien. Yo dos comentarios. Primero, respondiendo a Carmen. Yo creo que hay muchas organizaciones ya que estamos de una manera súper consciente buscando talento diferente. Estoy hablando del mundo en general. No de los valientes. No de Microsoft, ni de Telefónica, ni de Accenture, no, pero es verdad. Lo hacemos así porque es mi día a día, sí, y no podéis imaginar el reto que supone. Sí. Para daros una idea, este año hemos tenido un proyecto precioso en el que hemos intentado llegar a un acuerdo interno de a qué llamamos different talent, porque todo el mundo nos decía, oye, tenemos que buscar talento más diverso en el mercado, etcétera. Pero tú le preguntabas a cualquiera de los directores generales de cada país, de la región en la que estoy, y cada uno te daba una definición diferente de qué quería decir para ellos different talent. Entonces hemos tenido un equipo de trabajo que primero ha estado determinando las características fundamentales, o sea, qué perfil está detrás de ese talento diferente, que luego lo hemos declinado por cada uno de los negocios fundamentales de la compañía. Entonces ese different talent tiene pues desde cosas muy obvias, que venga de sectores diferentes. En nuestro sector ya no reclutamos solo gente con experiencia IT, estamos empezando a contratar muchísima gente que no tiene experiencia IT y les formamos dentro, o ya no solo reclutamos ingenieros, tanto como reclutábamos antes. Nos da igual que vengas de filología inglesa si tienes una serie de características determinadas. Entonces nos hemos puesto bastante de acuerdo en eso y no somos tampoco los únicos, os diría, si veis el tipo de perfil, sobre todo en las tecnológicas, todos estamos ya, y ahí atención, porque estamos reclutando en todos los sitios, que es casi como una amenaza, pero vamos reclutando muchísimo de gran consumo. ¿Vais a salir reclutados? Entonces creo que sí, que muchos estamos ya ahí en el reclutar diferente. Y ahora respondiendo a la pregunta de Marta, creo que estamos aprendiendo.
Sí que todos vemos muy bien el vínculo entre innovación y diversidad, pero como decía antes Raquel, la parte del proceso, de cómo tienes que hacerlo, de cómo tienes que juntar a gente que tenga un pensamiento distinto, de cómo tienes también que saber cuándo se te ha agotado la diversidad con la que has estado trabajando el último año y tienes que renovar las diferencias porque todo el mundo empieza a tener demasiado consenso, etcétera, etcétera. En los procesos de cómo lo haces estamos aprendiendo una barbaridad. Entonces, eso es lo que lo hace para mí especialmente difícil e interesante ahora. Yo en línea con lo que comentabais las dos, la verdad. Es verdad que en el pasado innovación estaba totalmente desligado de plantearnos equipos diversos. Pero yo creo que eso va cayendo por su propio peso. Porque al final, si tienes equipos, lo comentaba antes, uniformes, es que en un periodo de tiempo limitado bloqueas la innovación. Y lo que comentaba Blanca, en Telefónica, por ejemplo, si queremos ser líderes en el ecosistema digital, el tipo de perfiles que estamos reclutando no se parece nada a los perfiles que reclutábamos antes. Por supuesto, siempre reclutaremos perfiles para despliegue de fibra o para tal, que son determinados. Pero para todo el área que se encarga de desarrollar los nuevos productos, los nuevos servicios, la tecnología, ya los perfiles son muy distintos. Se crean áreas de innovación, efectivamente hay áreas de innovación, pero esas áreas de innovación ya son diversas en sí mismas. Ya lo que buscan es combinar el talento diverso con la innovación y ya establecen cauces para vincular esos proyectos de innovación con el talento y dando visibilidad a ese talento. O sea, yo creo que vamos aprendiendo a que sin diversidad no es posible la innovación. ¿Pero por qué ha caído por su propio peso? Efectivamente, antes había un silo, innovación por un lado y diversidad ni se planteaba, yo creo que no estaba ni en el radar, y ahora ya es que tiene que ir muy de la mano y estamos aprendiendo, como decía Blanca, a incorporar nuevos perfiles, nuevos estilos de pensamiento, nuevas formas de hacer, porque es que si no nos quedamos atrás, ¿no? Entonces yo creo que estamos aprendiendo y efectivamente gestionar diversidad no es sencillo, ¿vale? Lo comentaba antes en mi intervención. Y también, bueno, pues es también un cambio cultural importante, pero por lo menos yo creo que hemos caído en la cuenta y estamos en el camino. No es que hayamos llegado ya y oye, fenomenal, todo con equipos diversos y maravillosos, pero estamos en el camino y ya tenemos conciencia de que es clave tener equipos diversos. Y no, bueno, llegar a tener conciencia ha sido un proceso. Bueno, yo tengo buenas noticias. Estamos muy avanzados, estamos tranquilos. Respecto al tema de diversidad, nosotros, por ejemplo, en Accenture siempre hemos sido diversos. Yo creo que la clave está en dar visibilidad a la diversidad. ¿En qué consiste? Al final nosotros, en este caso, operamos 5, lo que llamamos Business Federation, que son 5 negocios distintos, desde estrategia a lo que son operaciones puras, a lo que es consultoría, a lo que es digital, etcétera. Entonces, ya de por sí, cada uno de nuestras formas de negocio tienen perfiles distintos y ha sido así desde hace bastante tiempo. Adicionalmente, sí que creo que estamos en un punto en el que esa diversidad se tiene que aflorar y llevamos bastante tiempo intentando que aflore. La diversidad ya existía, el tema es que no la hemos hecho visible, porque en nuestros casos, pues desde contratar a una persona que opera servicios para Telefónica a contratar a una persona que trabaja con tipo McKinsey haciendo planes estratégicos son perfiles muy distintos. Hay que incorporar nuevos ingredientes a esta diversidad y sí que llevamos ya tiempo, pues incluso el día de salir del armario del LGBT, o ahora mismo tenemos un plan para 2025 de incorporar 50-50 a la paridad, que con un compromiso de nuestro CEO a nivel global. Entonces, yo creo que más que estén aisladas, porque también hay una responsabilidad social corporativa en el que ahora mismo, y si nos vamos a presentar a determinados pliegos y a determinadas cosas, te van a exigir, igual que en el caso de antes tener determinados requerimientos, tener tu plan de igualdad, tu plan de diversidad en orden, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en la línea y nos queda mucho por aprender, muchas cosas que hacer. También tenemos el reto de que ahora mismo, y lo que decimos por ahí, están 4 generaciones conviviendo en la misma compañía, eso también es diversidad. Pero bueno, yo creo que más que mi mensaje aquí es, más que buscar la diversidad, es darle visibilidad a la diversidad, porque diversos somos todos. Muy bien, muchas gracias. Totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo creo que la diversidad es una realidad desde que están 2 personas juntas en la misma habitación, que tienen cosas en común y diferentes identidades que les distinguen. Respecto a lo que decíais, creo que es muy importante lo que comentaba Carmen a la de buscar perfiles diversos. Evidentemente Microsoft es un referente y además espero que nos cuentes alguno de los proyectos súper interesantes sobre talento muy, muy diverso que estáis
utilizando, pero creo que que también hay que tener responsabilidad a la hora de, si quieres apostar por la diversidad, tienes que hacer que la diversidad esté presente en toda tu cadena de valor. Y una parte muy importante que a veces se olvida es cuando cuentas con empresas externas que te ayuden a buscar a profesionales, ¿no? El cliente da un perfil, normalmente es un perfil que replica bastante al ocupante que había en ese puesto. Nadie se plantea si esas características que tenía el ocupante son las idóneas para ese puesto, o si la empresa tiene una serie de retos estratégicos, sería mucho más relevante que se buscase otro tipo de perfiles, ¿no? Y las organizaciones, como en el caso de Talengo, que tenemos un área específica de búsqueda de altos ejecutivos, sí que intentamos abrir esa mente, porque al final tiene mucho que ver, ¿no?, con las construcciones mentales, con los sesgos que tenemos todos a la hora de gestionar lo diferente, para, de manera proactiva, proponer otro tipo de perfiles. En nuestro caso, además, tenemos un compromiso con la diversidad de género y en cualquier posición siempre presentamos un tercio de la lista larga que sean mujeres, de manera proactiva. Esto nos dificulta la búsqueda en muchas posiciones, en muchos sectores donde no hay predominancia de mujeres y donde hay muy poquitas mujeres, pero creemos que si nosotros apostamos por la diversidad en todos nuestros proyectos es importante que tengamos este compromiso, ¿no? Entonces, igual que decía María José, que a veces en sus licitaciones tienen que cumplir una serie de requisitos y gestionar la diversidad les aporta negocio y les aporta valor, también sería importante que revisásemos si nuestros procesos de captación de talento tienen este eje de diversidad, ¿no?, para robustecer el pipeline de manera externa y luego trabajar con el interno. Segunda cosa que os quería comentar, y lo ha dicho Raquel al principio, la diversidad, si no hay un modelo de liderazgo inclusivo que la sostenga, es una fuente de conflicto. Todos habéis trabajado con equipos y sabéis que si los equipos son homogéneos, reaccionan y van más rápido, y cuando tú tienes un proyecto que gestionar, cuando tú tienes un equipo diverso, hay muchísimas voces discordantes que te van a cuestionar las cosas, y entonces se va a llegar más lejos, pero necesita sostenibilidad. O sea, un equipo diverso a corto plazo, si no está bien gestionado, no tiene por qué ser un equipo de alto desempeño. Entonces, tenemos que ayudar a los líderes a impulsar esa diversidad. Y para mí tiene mucho que ver con que las organizaciones van muy rápido, están muy centradas en resultados, hay una visión cortoplacista del negocio, ¿no? Estamos constantemente reportando, viendo lo que está pasando, y la diversidad necesita una estrategia a medio y largo plazo. Y además, cuando una organización va consiguiendo resultados, es difícil que sus ejecutivos se den cuenta del valor que les puede aportar la diversidad, porque más o menos las cosas van saliendo. Entonces, creo que es importante que estos equipos diversos casi trabajen en beta y vayan teniendo proyectos que impacten en el negocio, pero que no reten totalmente lo que está pasando en la organización, porque hay mucha reacción al cambio y eso nos lo encontramos, ¿no? O sea, una persona dice, ¿por qué voy a tener que hacer un esfuerzo, apostar por personas que son muy distintas, que me va a costar gestionar, si con lo que estoy haciendo me va bien? Y luego que los sesgos se activan fundamentalmente, ¿no? Esa tendencia a rechazar la diferencia y actuar de manera automática. Cuanto más estresados estamos, más trabajo tenemos, más información manejamos y más inteligentes somos, porque los sesgos son atajos cognitivos que nos permiten manejar toda esta información. Y normalmente los equipos directivos son profesionales con mucho trabajo, muy estresados, que van muy rápido, que tienen que manejar mucha información y tomar muchas decisiones, con lo cual pues los sesgos se activan más. Ahora me gustaría que bajásemos a temas concretos, y por eso os quería preguntar cómo aprovecháis el valor de la diversidad para la innovación en vuestra organización, ¿no?, de una manera más práctica. ¿Quién quiere empezar ahora? Miro por aquí. Yo soy la última. Bueno, yo creo que la aprovechamos introduciendo diversidad. O sea, a ver, hay para mí hay dos focos, ¿no?, dos dimensiones, dimensión hacia afuera y dimensión hacia adentro, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos hacia afuera? Nosotros, por ejemplo, hemos comprado... Por ejemplo, hemos comprado en el último año 4 compañías, o hemos integrado, totalmente distintas a nuestros modelos de negocio y que han incorporado diversidad. Una empresa de seguridad, una empresa una agencia de marketing, ¿no?, como Fior, etc. Entonces, utilizamos esa diversidad para generar más negocio, ¿no? Entonces, hacia afuera, hacia adentro. Yo coincido en parte contigo respecto a que es más difícil o no, pero yo creo que si está en el ADN, los equipos siempre, desde que arrancas proyectos, siempre se habla de equipos multidisciplinares, equipos en los que haya de todo. Entonces, no creo, o sea, no hay esa promesa, un Accenture, ese mindset de que va a ser más complicado. Y aquí, en este caso, también hacer una lanza a favor de la diversidad no visible.
Es decir, ahora mismo, igual que estamos hablando de mujeres, estamos hablando de people with disability, y ahora mismo hay un porcentaje muy alto, según lo dicen los estudios, el 20% de los que estamos aquí tenemos una discapacidad no visible, que también son diversos. Entonces, cuando estamos hablando de equipos multidisciplinares, ¿estamos hablando hombres, mujeres, millennial, mayores, o estamos hablando de distintos backgrounds, distintas familias, distintos? Entonces, yo creo que también hay que ser sensibles a lo que es diverso y realmente apostar no solamente por los clásicos, sino por esas especies de diversidades que pueden ser más visibles, enfermedades mentales, o que ahora mismo todo es la diversidad. ¿Quién quiere salir? Venga, pues sigo yo. A ver, yo voy a meter un poco de shaking. No, de shaking. Me encantan los mensajes positivos y optimistas, pero y soy una Bambi por naturaleza, o sea que soy súper optimista, pero la realidad es que creo que tenemos un súper desafío y un súper retazo como sociedad, como, no sé, como personas, como todo, porque es verdad que aquí estamos o estáis compañías más punteras, con un perfil tecnológico que hace que eso sea parte de vuestro core, pero la realidad social es que hay muchísima falta de diversidad o de visibilidad de esa diversidad y de entendimiento de cómo la diversidad puede aportar valor a la innovación o al negocio. Por lo menos es como lo veo yo en el día a día con muchas organizaciones con las que trabajamos. Y aquí apunto al concepto que tú has mencionado, que me parece fundamental, que es el estilo de liderazgo, ¿no? O el liderazgo que tienen las organizaciones. Entonces, no hay un liderazgo, yo por lo menos lo siento así, no hay un liderazgo en muchos casos, y tampoco me gustan los extremos, pero es la realidad que por lo menos yo siento, no hay un liderazgo inclusivo, no hay un liderazgo innovador y no hay un liderazgo abierto a la diversidad. Sí que es verdad que por eso me gusta el unir los dos conceptos, porque sí que veo que hay una sensibilidad a la innovación, porque vuelvo a decirlo, me da la sensación de que internamente las compañías entienden que la innovación es negocio. Tampoco sabemos muy bien cómo gestionar esa innovación, porque estamos en un entorno súper complejo, súper acelerado, y entonces al final, pues bueno, todos hablamos de innovación, pero luego, ¿cuál es la innovación o cómo se visibiliza incluso esa innovación, ¿no? ¿Cómo renta esa innovación? Porque la innovación al final es hacer algo que genere valor, no solamente para el negocio, sino para las personas, para la sociedad en general, ¿no? Y ahí todos también estamos aprendiendo. Yo creo que es algo, un denominador común incluso de las compañías que tienen súper clara esa visión de que de diversidad e innovación es un asset que está integrado, y de las que no, todos estamos aprendiendo. Pero me cuesta ver todavía que realmente se está apostando por esa diversidad en todos sus niveles, independientemente de que efectivamente en una organización, simplemente por el hecho de personas, todos somos diferentes. Me da la sensación de que buscamos nuestra tribu, o sea, buscamos el sentirnos arropados, el sentirnos a gusto, el poder compartir, que te sientes mucho más cómodo, ¿no? Es como buscas tus amigos, como buscas tus relaciones, ¿no? No te vas a poner a empezar una relación con alguien que no tiene nada que ver contigo, que no comparte valores, ¿no? Y entonces ahí me parece que está el verdadero desafío, el abrazar lo diferente. O sea, pero abrazarlo en plan de quererlo, mimarlo, cuidarlo, ¿no? Eso me parece. Y luego, un punto súper interesante es el descubrir ese talento invisible que tiene mucha gente, que precisamente por estar en un puesto de trabajo como que lo apagas, y de repente es como que cuando pones a esa persona en otra situación descubres esos talentos, ¿no? Que eran diversos, pero que no los estaba poniendo en práctica en su día a día. Y entonces sí que es verdad que una organización es diversa por naturaleza, pero poner en valor esa diversidad, como estabas comentando tú, María José, o tener un liderazgo que permita esa diversidad, me parece un retazo, porque es que a mí personalmente me cuesta muchísimo el abrazar la diversidad. Y me parece que como personas, ¿no? Que al final estamos hablando de procesos de cambio, y lo más complejo es cambiar uno mismo. O sea, y entonces una organización que cambia, ¿cómo va a cambiar si no cambian las personas que están trabajando en la organización? Y la diversidad trae o a lo mejor perdonar porque soy muy exagerada, pero para mí trae muchísimos conflictos. Yo en el día a día en Soulside
veo lo incómodo que es trabajar con gente diferente. O sea, nosotros somos solo 15 y digo, bueno, si ya fuera una organización de, no sé, 100, no voy a decir 6.000 ni 20.000, nada, pero somos 15. Cada uno es de su padre y de su madre. Trabajamos en equipos muy pequeñitos, de 3-4 personas por proyecto. Y es desgastante, no, o sea, súper desgastante. O sea, de una energía te quita, porque al final dices, o sea, estoy avanzando y en el neto ves que sí que estás avanzando, pero en el día a día te cuesta ver ese avance. Entonces, me parece físicamente, psicológicamente, de todas las maneras, muy desgastante. ¿Y por qué? Porque tienes que tener una madurez, porque tienes que tener ese estilo de liderazgo, ¿no?, de abrazar, y porque no estamos, o por lo menos, insisto, así lo veo yo, acostumbrados a trabajar de manera diferente o a abrazar esa incertidumbre. Y me parece que también no podemos subestimar el hecho de pensar que diversidad no es multidisciplinariedad. O sea, porque estemos en un equipo y cada uno tenga un background, fenomenal, sí, parece que somos diversos, pero esa diversidad no se multiplica si realmente no nos estamos escuchando, no estamos construyendo nuestras opiniones en base a las opiniones que estamos, sí, que es un tema de escuchar, de humildad, de generosidad, y creo que esos valores son muy complejos en las organizaciones, la verdad. Vale. Luego retomamos el perfil de los profesionales, pero has abierto un camino muy interesante. Blanca. Sí, yo varias cosas más aporto. Primero, hemos tardado en hablar de inclusión, mucho más de lo necesario, y ahí recalco también que diversidad e inclusión tienen que ir de la mano siempre. Una no puede funcionar sin la otra. Eso uno. Dos, os cuento alguna cosa concreta de lo que nosotros hacemos para fomentar y hacer más sencillo todo este tema, que efectivamente es muy complejo. El primero tiene que ver con cultura de compañía, y yo creo que habléis de lo que habléis relacionado con People, siempre vais a acabar en cultura de compañía como una de las herramientas más potentes para facilitaros el avanzar en cualquiera de los temas. Entonces, dentro del mundo de la diversidad es una de las áreas que realmente trabajamos desde la cultura de la compañía. ¿En qué sentido? La cultura que se fomenta es una cultura, primero, por supuesto, donde se valore la diversidad y sea inclusiva, pero más allá se fomenta muchísimo el que todo el mundo pueda hablar, el que fracasar simplemente sea una manera de aprender, y lo único que se pide es, una vez que has tenido un fracaso, aprende rápido y sigue para adelante, con lo que se genera un contexto en el que expresar opiniones diferentes, en el que estar trabajando en equipo con gente distinta, sabes que va a ocurrir, eres consciente, y además sabes que la organización arropa que eso ocurra. Entonces, cultura de compañía como uno de los elementos súper claves. Luego, en los equipos de innovación concretos, dos cosas que ayudan mucho. Uno es crearlos, diseñarlos, pensando en que efectivamente tengas todos esos estilos cognitivos distintos, esa funcionalidad que para mí sí que es muy importante, mezclar gente de distintos negocios o de distintas funciones. Entonces, eso clave, que lo hagáis por diseño y no por defecto. O sea, no es que el equipo X se ponga a trabajar en un problema determinado, no, es auditar quién tienes en el equipo y quién te falta para que eso sea un equipo realmente diverso. Y luego hablaremos de la figura del líder, pero una cosa que se cuida muchísimo es, de nuevo, que la persona que dirija ese equipo no sea el jefe que tengas en ese grupo en un momento determinado, sino alguien que realmente tenga la empatía y tenga esa manera de liderar de una manera inclusiva, como decíais, que haga que eso funcione, porque si no tienes ahí un líder que facilite que eso funcione, por mucho que tengas a una gente también súper complementaria en el equipo, tampoco vas a conseguir lo mejor del equipo. Yo, por no repetirme e incluir alguna reflexión adicional, efectivamente es un desafío aprovechar diversidad e innovación al máximo en todo su potencial para el negocio. Yo creo que un aspecto fundamental es que diversidad e innovación esté dentro de la agenda estratégica de compañía, como en nuestro caso, porque si no está en la agenda estratégica, difícilmente al final, pues vamos a bajar en todos los niveles que esto sea una realidad. En Telefónica, además, es que nos interesa realmente porque o somos reflejo de la sociedad en la que estamos trabajando, o va a ser muy complicado que ofrezcamos propuestas de valor innovadoras, diferenciadas y atractivas. Temas o cosas concretas que hacemos. Por ejemplo, hemos creado Telefónica Open Future, que lo que hace es vincular el talento diverso con la innovación. Es decir, canaliza la innovación a través de proyectos reales, y lo que hace es un modelo que da visibilidad al talento, ya sea interno o ya sea externo,
con organizaciones, con empresas, con inversores, para que realmente ese proyecto pueda hacerse realidad. A nivel interno, por ejemplo, lo que tenemos también es un marco que llamamos emprendedores, que lo que hacemos es periódicamente lanzamos a los empleados, a la organización, a los profesionales, retos reales de negocio donde es crítica su participación y ellos voluntariamente participan en el desarrollo de esas ideas clave de negocio para esos retos concretos. Está respaldado por el comité de dirección, está respaldado por los niveles directivos que actúan de patrocinadores. Si esa idea finalmente se ve que puede llevarse a término, esas personas que han trabajado en esa idea de negocio pueden pasar a desarrollarla incluso organizativamente en ese ámbito de gestión, es decir, que esté en la estrategia de la compañía diversidad e innovación creo que es clave, que además pues tengamos un contexto de innovación abierta que permita tanto interna o externamente a la compañía invertir en innovación y que además los empleados sientan que puedan formar parte de esa aportación de valor diferencial a la compañía y a los retos de negocio. Son temas adicionales un poco a lo que han comentado mis compañeras. Yo creo que es muy importante que en estos temas simplifiquemos, ¿no? Al final mandamos muchos mensajes a la organización y terminamos despistando. Entonces, para mí hay una estrategia de negocio clara que tiene una compañía. Esa estrategia se soporta sobre una estrategia de personas, ¿no? No olvidemos que la organización la componen personas y son las que tienen que resolver esos retos de negocio, y la estrategia de diversidad e innovación tiene que estar ahí dentro. O sea, como tú bien decías, no tiene ningún sentido que tengas un plan de diversidad por un lado, un plan de recursos humanos por otro, un plan de negocio por otro, y no estén absolutamente dando respuesta los unos a los otros, ¿no? Segunda cosa importante es la cultura inclusiva. Es muy complicada. Yo estoy de acuerdo contigo porque tengo la suerte de llevar 8 años trabajando en estrategias de diversidad en muchas organizaciones en este país, y en el plano racional todo el mundo entiende el valor, le parece súper interesante, apuesta por ello, pero en el día a día somos mucho más automáticos de lo que pensamos y actuamos mucho más rápido y sin tener en cuenta estas variables de lo que pensamos. Y efectivamente, si tú estás con un equipo diverso que te está todo el rato cuestionando lo que estás diciendo, como líder es muy difícil que tengas la empatía, ¿no? Porque es que estás estresado y se te apaga la empatía. Entonces tú al final tienes que conseguir un resultado, tienes que sacar un proyecto, y es que ya llega un momento que es que te da igual lo que te digan. Tú tienes un camino claro y lo que quieres es que se pongan a trabajar y actúen, ¿no? Estamos en la acción y mucho menos en la estrategia y en el foco. Entonces vivimos bajo un nivel de estrés muy alto y no encontramos esos espacios estratégicos de gestión, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué nos pasa a veces? Como os decía, en nuestro área de Executive Search, a veces buscamos profesionales de alta dirección que entran a las organizaciones y luego nos dicen que efectivamente les han seleccionado por ser diferentes, pero luego no les dejan ser diferentes. O sea, tú traes a alguien de fuera porque es distinto, pero luego le pides que sea igual, ¿no? Que cumpla tu cultura, que siga los procedimientos, que respete la jerarquía, que no haga mucho ruido y que no moleste mucho, ¿no? Que no sea oveja negra, que esté un poquito low profile. Y ese es el gran error, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que en los comportamientos culturales se identifiquen aquellos comportamientos inclusivos que apoyan la diversidad, igual que en los modelos de liderazgo. Yo no creo que haya que retar ningún modelo de liderazgo, pero hay que sacar cuáles son los comportamientos de inclusión que tienen que tener los líderes para aprovechar todo el talento diverso que tienen sus equipos. Entonces, un líder inclusivo va a sacar todo el valor de la persona independientemente de si tiene diversidad visible o invisible. Luego, el tema del género, porque no quiero quitarle importancia. O sea, el género es el primer monitor que te dice si una organización es inclusiva y está aprovechando el valor del talento, ¿no? Porque el género, pues, es la primera división que nos separa como seres humanos. Pero es muy importante, como os decía, que las mujeres aporten valor diferente. A mí me da igual que las mujeres lleguen arriba si se comportan y utilizan los mismos estilos que están establecidos. Entonces me da igual que sean mujeres, o sea, tienen que llegar a posiciones de dirección porque complementan los equipos. Y todas las investigaciones dicen que un equipo mejora muchísimo la innovación si por lo menos tiene un 30% del colectivo menos representado. Entonces, si tenéis que hacer un monitor para ver el avance de la diversidad en vuestros equipos, como mínimo que haya un 30-70, ¿no? Se habla del 50-50, que en muchísimas industrias es absolutamente complicado, pero por lo menos que haya un 30, ¿no? La famosa frase de si llega una mujer al comité, cambia la mujer, si llegan varias, cambia el comité, ¿no? O sea, es muy importante que las mujeres, como grupo que no está tan representado en la alta dirección,
tengamos un liderazgo muy auténtico basado en nuestros valores y que aporte valor. Habéis hablado mucho, ¿no?, que para innovar los profesionales tienen que tener empowerment, no tienen que tener miedo al fracaso. Blanco, tú decías que eso está muy presente en vuestra cultura. ¿Y cómo lo lográis? Es que me parece, o sea, ciencia ficción. Uno, no es un tema de un día, y todos los temas que estamos hablando aquí son temas que requieren años, y yo creo que eso también tiene que ser la organización muy consciente de que tienes que ir construyendo progresivamente. Dos, y también lo han dicho, es otra de las grandes claves, que sea algo que caiga desde arriba y que tengas a todos los senior leaders de la organización absolutamente convencidos e impulsando el proyecto más que nadie. Os hablaba antes de nuestro nuevo CEO de Satya, nuevo, le seguimos llamando, pero bueno, que de novio no tiene nada porque casi lleva 3 años en el puesto. Él, cuando se decidió a qué le iba a dar prioridad dentro de todas las cosas que tenía que hacer, de una manera muy consciente también decidió que la cultura era lo primero y lo más importante que quería abordar. Y lleva 3 años en cualquier charla que dé a cualquier empleado, cuando habla para el público, cuando habla con clientes, él tiene como sus mensajes que sigue repitiendo después de 3 años, pero al final eso ayuda enormemente a que, por supuesto, todos esos mensajes calen. Liderar con el ejemplo, que todos ellos no solamente también lo digan, sino que al final el tipo de comportamientos que les veas pues son exactamente los que te están diciendo que tienen que ser, pero sobre todo hay que tener muchísima paciencia porque son temas de largo recorrido. Nosotros, Marta lo conoce bien porque realmente ella es la que ha estado de la mano con nosotros y hemos aprendido un montón. Entendemos que para que una persona se sienta empoderada, influye mucho el estilo de gestión, el estilo de liderazgo de los de arriba, con lo cual hemos hecho muchísimo foco en desarrollar ese liderazgo inclusivo que venimos hablando toda la sesión. Empezando por el CEO de la compañía, por el comité de dirección, siguiendo por los niveles directivos, por los niveles gerenciales y por los mandos, hemos formado a todos estos profesionales que gestionan personas en el desarrollo del liderazgo inclusivo. De hecho, hemos metido conceptos tales como sesgos inconscientes, como la atención selectiva, los filtros mentales, les hemos adentrado en el concepto de grupo dominante, nos hemos metido también a trabajar con ellos en cómo se desarrolla un estilo de liderazgo inclusivo, hemos trabajado con ellos cómo crear espacios inclusivos, hemos hablado de respeto, de reconocimiento, de autenticidad, de valentía, es decir, hemos pasado todos estos niveles, como os digo, empezando por nuestro comité de dirección, por una formación muy profunda en estos temas, porque primero hay que entender y hay que ser consciente y las sesiones, la verdad es que como lo hemos enfocado, han sido muy experienciales, muy enriquecedoras y yo creo que ha sido un hito fundamental porque ya empezamos a ver cómo se empieza a transformar esa cultura que efectivamente no es de hoy para mañana, pero tenemos al equipo directivo y gerencial de la compañía entendiendo muy bien e impulsando este tema. Difícilmente un profesional pues va a tener un espacio para desarrollar su creatividad o aportar un valor diferencial o sentirse que es escuchado, que es respetado y que bueno, pues que realmente puede compartir libremente y puede aportar libremente. Entonces, bueno, es un foco de trabajo muy importante que hemos desarrollado en estos últimos meses y yo creo que ha sido un punto de inflexión muy necesario en la compañía. Bueno, nosotros en la línea de lo que están comentando Blanca, Raquel, hay un punto importante que ha comentado también Marta, que es la parte más de los sesgos inconscientes, ¿no? Esos que pones en automático. Me gusta mucho eso de apagar la empatía, porque no sabía que se apagaba, pero ahora me doy cuenta de que sí, que más de una vez la hemos apagado. Entonces, estamos también en el journey de formar al leadership y a todos los empleados en pues, temas de unconscious bias y hacer una especie de un poco de talleres de sensibilización. Es importante también el modelo contagio, ¿no? No sé, el otro día, no sé si tuvisteis la oportunidad de ir al WOBI y hubo una ponencia que hablaba del contagio social y parece que siempre que es el líder el que tiene que cambiar. Entonces, al final intentamos, por lo menos que en recursos humanos, ser un poco punta de lanza de ese contagio y de ese abrazar esa diversidad y hacer cosas respecto al cambio del líder, ¿no? Eso respecto quizá más a los qualis, y es bastante difícil y como dice Blanca es un journey, pero luego hay una parte de los quantis que es intentar también, como contaba Raquel, meterla en la agenda del leadership en el sentido de KPIs. Es decir, el año pasado, por ejemplo, Juan Pedro anunció que para cobrar el variable de este año, el 39% de la plantilla tenía que ser mujer, 39,6%, y hemos dejado en 38,6, con lo cual no cobramos variable. Con lo cual es una forma muy
dura, de ligar tu variable, algo que no está en tus manos, pero sí que al final venimos de un modelo y que al final estamos trabajando también con Solside, con Carmen, de alto rendimiento hecho realidad a la cultura de la diversidad, con lo cual a veces se impacta y realmente para que las cosas ocurran lo tienes que meter en los KPIs de tu negocio para que toda la organización se alinee en los mismos, pero ya de por sí es un paso que nuestro leadership ponga ese KPI, ¿no? Para que de alguna forma nos alineemos. Otro componente que ha comentado Carmen que me parece muy importante y que sí que es verdad que hay un challenge, da igual la diversidad, lo importante es la inclusión y ahí es donde tenemos ese reto, ¿no? de realmente escuchar, da igual si en una sala estamos todos diversos y no tenemos capacidad de escuchar y poner en valor lo que dice el otro, y ahí es donde realmente estamos intentando formar a todos los empleados, ¿no? Porque también hay una realidad que es top-down y bottom-up, ¿no? Lo que siempre decimos en Accenture, al final tiene que venir de arriba abajo, pero de abajo arriba también, porque tienen que vivir ese friendly, ¿no? Entonces, bueno. Fantástico, creo que... Pues yo voy a recoger lo que estás diciendo tú de arriba abajo y de abajo arriba y incorporando un concepto dentro del empowerment que a mí me parece fundamental, que es la autonomía, ¿no? Y para tener autonomía, las organizaciones tienen que aplanarse, tienen que ser menos jerárquicas, porque claro, tomar una decisión con una cadena de mando enorme, pues al final es que se te quitan las ganas de tomar ninguna decisión. Y precisamente lo que hacen las jerarquías es anular ese empowerment, porque al final dices, bueno, ya vendrá otro y lo hará por mí, o para qué voy a pensar si lo que tengo es que hacer cosas, ¿no? y actuar. Y creo que los procesos de trabajo, en estos cambios que son tan profundos, tan estructurales, tan a medio largo plazo, impacta muchísimo o ayuda muchísimo tú lo comentabas también, Marta, ¿no? El prueba-error en entornos controlados para que no impacte al negocio y se vean cuáles son las ventajas y los beneficios, bien porque se está haciendo un proyecto, ¿no? Y de repente hay un equipo que es capaz de tomar decisiones, de trabajar de otra manera, de al final asumir esos riesgos y demostrar a la organización que, como lo ha hecho en un entorno controlado, no pasa nada. Y de repente esa gente se viene arriba y se empodera. Y a mí lo que me parece más bonito de mi trabajo es ver ese empoderamiento, que es algo que tú asumes y tú tienes que ejercer. No es alguien que no llega tu jefe y te dice, te empodero, ¿no? Y entonces de repente dices, fenomenal. Estoy empoderadísimo. No, o sea, es un proceso personal y muy íntimo. Evidentemente, la estructura o el sistema te tiene que ayudar para que tú puedas ejercer esa autonomía o ese empoderamiento. Pero lo más bonito es que cuando trabajas con procesos que son inclusivos por su propia naturaleza, que son ágiles, por lo tanto, pues no, hay que tomar decisiones muy rápido, que no hay jerarquías dentro del propio equipo. Hace que ese empoderamiento surja de manera natural. Y lo que más me gusta es cuando la gente dice, es que ya estás... a veces utilizo un lenguaje un pelín bélico, otras veces más apostólico romano, pero de repente te has dado cuenta que esa persona ya no quiere trabajar de otra manera, ¿no? Y al final es como un rebelde dentro de una organización, ¿no? O un hacker o lo que sea que quiere hackear el sistema y decir, oye, yo a partir de ahora, o sea, esta experiencia que he tenido la tengo que replicar en todos los proyectos que haga, porque esta sensación de empoderamiento, pero empoderamiento me da igual que tengas un nivel, o sea, me da igual que estés trabajando en el call center, me da igual que estés trabajando en un comité de dirección. O sea, el sentir que puedes tomar tus propias decisiones es brutal. Y brutal sobre todo para la innovación, porque al final lo que estás haciendo es agilizar todos esos procesos de innovación confiando en las personas, que creo que es algo de lo que hablaremos ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, yo lo que veo muchísimo es que si tratas a los equipos como niños, se comportan como niños. Y a mí me parece que es como cuando estabas en el cole y se iba el profesor y todo el mundo se tiraba las gomas, volvía el profesor y todo el mundo quieto. Yo conozco muchas organizaciones que dicen, no, es que mi jefe se ha ido de viaje y no hemos hecho nada. Y digo, Dios mío, qué tristeza. Y eso tiene mucho que ver con el control y con lo que decía Carmen de la autonomía. Y de verdad que es una realidad. O sea, si tú no lideras desde la confianza, la gente no te devuelve responsabilidad. Y además,
os diré, sobre todo a los miembros del comité de dirección que estáis aquí, que el foro de Davos, que no es una reunión de ONGs, sino de líderes, los principales líderes económicos y empresariales, el topic de este año ha sido liderazgo responsable y sensible. O sea, no han hablado ya de innovación, que hablaron otros años. Ya el mundo está cambiando. O sea, cada vez hay una corriente mucho más orientada a temas de capitalismo consciente, empresas con propósito, todo lo que tiene que ver con dejar un legado y hacer las cosas de manera diferente. Entonces, como líderes, si no espabilamos y empezamos a cambiar, es que no, o sea, nos van a pasar por todos los lados, porque Carmen, que lo conoce mucho más, María José también, los ecosistemas que se están generando ahora de colaboración son mucho más competitivos, más eficaces y hacen las cosas mejor que tú 1000 veces y más barato. Entonces, o espabilas y aportas un valor, y el valor no lo vas a aportar si no dejas que tu equipo crezca, o estás condenado a desaparecer. Entonces, o sea, esto enlaza con la siguiente pregunta que os quería hacer, que es cómo conseguimos implicar al negocio en temas de diversidad, ¿no? O sea, cómo hacemos que efectivamente estas personas que tienen su cuenta de resultados, que hablan en términos de negocio, entiendan el valor que puede tener la diversidad. Bueno, yo os cuento, si queréis, cómo lo estamos abordando nosotros. Como os decía antes, la diversidad está dentro de la agenda estratégica de compañía, fundamental. Nuestro presidente ha lanzado un mensaje a toda la compañía de que esto es una palanca de digitalización y que vamos a por todas. Se ha creado también a nivel global un Council Global de Diversidad, donde hay un representante del comité de dirección de todas las operaciones de Telefónica, que está velando por el seguimiento y por que este proyecto realmente se lleve a término. En Telefónica España hemos identificado a directivos referentes de todas las áreas de negocio y hemos montado un equipo de Diversity Champions, que son los que van a asegurar que la diversidad es una realidad en cada uno de los ámbitos de gestión, porque al final sacas datos demográficos y son medias, pero luego, claro, esas medias bailan por áreas y esa singularidad la tienen que trabajar desde el propio liderazgo de los niveles directivos. Luego, aparte, a nivel transversal estamos trabajando en 3 ejes. El eje de cultura, que comentaba antes Blanca, trabajando muy fuertemente la sensibilización y concienciación de todos los profesionales, porque todos, independientemente de tu nivel y la organización, tienes una responsabilidad en esto de impulsar la diversidad. Estamos trabajando en el tema del desarrollo del liderazgo inclusivo, que, como os he dicho, los principales directivos y gestores de personas de la organización están formándose y tienen retos claros que trabajar en sus ámbitos de gestión. Estamos trabajando en desarrollo de colectivos clave, que, como os comentaba antes, género y generacional es un gap y un recorrido de mejora importante que tenemos en Telefónica España. Y luego también estamos trabajando mucho e implicando al negocio en los procesos de gestión de talento y de toma de decisiones, porque es el negocio quien se implica luego en la toma de decisiones. Y para evitar esos sesgos que hacen que siempre seleccionemos a personas que son iguales que nosotros, o a poner en la matriz de talento y como sucesor a alguien que es igual que yo, con quien me siento cómodo, se han metido muchos criterios en todos los procesos de gestión de talento, desde selección, como los que comentabas tú antes, a temas de sucesión, a personas que se vinculan a proyectos clave, con lo cual tenemos muy enganchada a la organización y al negocio concretamente en que esto va de su responsabilidad, de la responsabilidad de todos, pero ellos tienen un papel muy clave. Y luego también lo que les hemos pedido, como os decía antes, a todas las áreas de negocio y a todos los líderes es que trabajen planes de acción específicos con KPIs concretos para realmente, bueno, pues que conseguir que la diversidad sea real y que además contribuya a resultados, ¿vale? Como os digo, estamos en un camino. Ahora no os he contado ya que hayamos llegado al viaje final, porque esto es más de medio y largo plazo. Pero como veis, hemos puesto una arquitectura muy sólida para que el negocio y los líderes del negocio estén muy presentes y no tengan posibilidad de esconderse. Esto no es un tema de recursos humanos, es un tema de negocio y de sostenibilidad, ¿no? Bueno, esto es un poco la arquitectura que tenemos y que hemos montado, y estamos pinchando mucho, estamos removiendo mucho, que yo creo que era muy necesario. Y la verdad es que se empiezan a notar cambios y esperemos que a futuro realmente sean determinantes y no haya que hacer un plan específico de impulso de la diversidad porque ya sea una realidad. Esperemos verlo. ¿Quién quiere ser eso? Bueno, María José, nos has hablado del tema del bonus. Creo que es una manera bastante directa de comprometer al negocio. ¿Tenéis alguna otra medida? Tenemos el camarote de los hermanos Marx, que es el Comité de Inclusion and Diversity. Una clave para nosotros es un comité que lidera recursos humanos, y yo soy la
realmente soy como la PMO, porque realmente esto no es de recursos humanos. Nosotros, como sabéis, somos una empresa cárnica que solo tenemos recursos, con lo cual no tenemos móviles que vender, ni software, ni hardware, vendemos personas. Y cuando tú vendes personas, el negocio son tus personas. De hecho, estamos en un proyecto que está liderando Solsec con nosotros, que es el tema de transformación del área de recursos humanos, en donde nuestro futuro es desaparecer. Con lo cual, fijaros si estamos embebidos en lo que debe ser negocio, que nos queremos meter en negocio. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con estos comités. La palabra comité, todo el mundo es como algunas palabras esas de no me gusta la palabra comité, pero como no hay otra, pues es un conjunto de personas que nos reunimos mensualmente y ahí están representados como varias diversidades, ¿no? Está la diversidad de negocio, que es cada uno de los responsables de negocio. Nosotros nos movemos por industrias tipo CMT, que es los que atienden a clientes como Telefónica, Orange, e industrias como Products, como Resources, esas son las industrias, y hay un SPOC, un representante de esas industrias a alto nivel que está ahí, ¿vale? También respecto a nuestras Business Federation. ¿Quién más está? Pues colectivos diversos. Hemos metido a una millennial, la pobre, hemos metido a Antioqués de Italia, hemos metido al LGBT, una persona transgénero. Entonces, estamos ahí un poco, por eso os digo que es como una especie de... Y entonces nos hemos organizado de forma que unos nos damos servicios a los otros. ¿Qué quiere decir? Pues hay una especie de equipo multidisciplinar dentro de este equipo que piensa qué acciones tenemos que hacer hacia adentro y hacia afuera, y los que son el colectivo diverso las evalúa y ve si se ponen en marcha o no, ¿no? Entonces, somos un equipo en el que gestamos ideas o áreas. Daros cuenta, con el seguimiento del KPI global que os he dicho, a 2025 50-50, contado hacia atrás, este año tenemos que estar nuevamente en 39,6, y eso se despliega en cada uno de los negocios en función del headcount que tenga. Es decir, si por ejemplo la parte de technology son 6.000 personas, saben que si quieren llegar a ese objetivo tienen que contratar este año casi 1.000 personas. Este punto es importante y por eso decía en forma de broma que somos una empresa cárnica. Nosotros hemos contratado este año 1.700 personas. O sea, que realmente mantener esa diversidad con la rotación y es muy importante el pulso que lleves de este movimiento. Entonces, ese respecto al Comité de Inclusion and Diversity, que como os digo tiene dos roles: el rol es hacia las industrias y el negocio, el rol hacia colectivos diversos y ver cómo ponemos marcha. Y luego una cosa muy importante ligada con la cultura es que el Council no puede estar aquí de observador. El Council lo que hace es incorporarse en estos comités, se reparten las funciones y van como viniendo de asesores y nos ayudan. Y es importante meter en todas las agendas del Council mensual el tema de la inclusión y la diversidad como topic de agenda, no dejarlo aislado, etc. ¿Vale? Entonces, eso es más o menos... Muy bien. Sumando a lo que habéis dicho, chicas, y antes os he comentado que yo soy un poco Bambi, ¿no? Y a mí el lenguaje soft la verdad es que me encanta, pero es verdad que creo que el lenguaje es importante. Cuando estás hablando de negocio, hablar en un lenguaje o en términos o en conceptos puros de negocio es importante para el interlocutor que tienes, para hacerle ver el valor que esto va a aportar al negocio, ¿no? Y ahí creo que el papel de las áreas de recursos humanos es fundamental, porque al final creo que sois un poco la punta de lanza de hacer ver al negocio lo importante que es la diversidad y cómo impacta en la innovación y por tanto en el negocio. Creo que también, y tú lo has comentado, ¿no? 1.700 profesionales, creo que vosotras os pasará lo mismo y a mí me pasa. Todos estamos... lo que necesitamos es talento. Dentro de nuestras organizaciones es talento y el mejor talento. Y eso no es fácil. Y no es fácil que el mejor talento quiera trabajar contigo o quiera estar en una organización. Sobre todo yo lo veo hoy en día que ya lo que mueve o moviliza el talento son otros drivers, ¿no? Y al final ves que si un negocio son personas, pues el negocio es igual a talento, y para atraer al mejor talento tienes que darle ese espacio, esa inclusividad. Entonces también cuando haces ver al negocio que es una fuente de atraer talento y de retener talento, también los términos pues se facilitan. Y luego, por último, el tema de procesos de trabajo, de cómo trabajar. Creo que el negocio tiene que estar muy pegado a lo que es la innovación, ¿no? Y creo que hay casos como vuestras compañías que están en ese camino, y como otras que la verdad es que son un ejemplo también de esfuerzo en poner a negocio, poner cultura, poner visión, ponerlo todo en el mismo equipo para que se vea cuáles son los resultados.
es importante, ¿no? O sea, al final materializarlo, tangibilizarlo en el día a día de la organización, no dejarlo para, yo qué sé, cuando se cierran los resultados, etcétera, sino que haya procesos que te permitan verlo en el día a día y diseñarlo con anterioridad, que es un poco lo que comentabas tú, Blanca, ¿no? O sea, no dejarlo al libre albedrío, sino tener conciencia de qué quieres que pase, cómo pase y planificar que eso suceda. A ver, yo selecciono 3 cosas. La primera, sueldo, y ligarlo efectivamente a los salarios. Nosotros también lo hacemos y los directores generales tienen un porcentaje de su incremento anual ligado a conseguir el porcentaje de reclutamiento de mujeres que se establece cada año, que tenemos efectivamente KPIs y es crítico tenerlos, y que la representación también necesaria se mantenga, porque no solo es una cuestión de traer, en nuestro caso, mujeres dentro, sino, por supuesto, luego mantenerlas y desarrollarlas dentro. Entonces, uno, ligarlo a rewards, en este caso, que nos parece muy importante. Segundo, la formación. Dentro de este journey y los muchos años que te lleva, yo creo que invertí muchísimo en formación, empezando de nuevo para mí por la parte de arriba y luego continuando con todos los empleados. Pero una de las piezas de información que nos ha funcionado mejor para crear esa cultura que preguntaba también antes Marta, es determinar qué tipo de comportamientos buscamos en nuestros líderes y en nuestros empleados. Y entonces seleccionamos hace año y medio lo que llamamos los 10 Inclusive Behaviors y formamos a toda la plantilla en ello y empezamos con ellos. Y entonces tenéis algún behavior como Be Brave, para ser capaz efectivamente de decir lo que piensas en un momento dado, aunque sepas que es algo distinto a lo que piensa la mayoría de la gente que tienes dentro de la sala. Y luego tercero, también hay que dejarle muy claro al negocio lo que implica todo esto de tener más diversidad. Y poniéndoos un ejemplo, siguiendo con las mujeres, para nosotros mayor reto y el área de captación de talento. Le hemos tenido que explicar a todos los líderes y no sé si tenéis este dato, pero un dato que es muy pedagógico es que para convencer a un candidato hombre de que entre en uno de tus procesos, solo necesitas aproximarte al candidato 2 veces. Con 2 veces, esa es la media de lo que nos cuesta que un hombre entre en nuestros procesos de selección. Lo que nos cuesta que una mujer entre en nuestros procesos de selección es una media de 8 contactos con las candidatas. Entonces, evidentemente, empezando por ahí, más todo lo distinto que haya a lo largo de todo un proceso de selección donde quieras, por las características del puesto, porque tienes mayor número de mujeres en el mercado, etcétera, si identificas una posición donde tienes interés para complementar un equipo, por lo que sea, el aterrizar al final a un talento femenino, te va a llevar 2-3 veces el tiempo que te llevaría encontrar un talento hombre. Y eso lo tiene que saber el negocio. Y al tomar decisiones sobre en qué tipo de posiciones voy a intentar aterrizar talento, en este caso diverso de género, hay que saberlo. Entonces, hacemos muchísimo por educar a nuestros líderes. Y luego también empoderamos, utilizando la palabra de antes, el equipo de reclutadores que tenemos no solo tienen posibilidad se espera de ellos que le hagan un reto enorme a los líderes con los que trabajan y a la gente de negocio. Entonces, el reclutador que no le hace un pushback a alguien hasta que se consigue, hasta que puedes demostrar que has hecho todo lo necesario y todo lo posible para aterrizar un talento diverso en la posición, no está haciendo bien su trabajo. No visto por nosotros, sino visto por la organización. Por complementar 2 cosas, las medidas de las que habéis hablado, más relacionadas con porcentajes, son medidas de acción positiva, ¿no? Y estas medidas en las estrategias de diversidad se ponen porque está claro que a la velocidad normal a la que se está avanzando en las organizaciones, pues una equidad de género real, o sea, no se consigue hasta dentro de 170 años, creo que es el último dato que se ha publicado. O sea, estoy muy de acuerdo en estas medidas siempre que estén dentro de una estrategia de diversidad. Si solamente existen esas medidas, mi experiencia es que en la organización hay mucho ruido porque no se entienden y aparte dejas de incluir al otro 50% de la población, ¿no? Hay tendencias ahora en diversidad como muy enfocadas en género, números, cuotas. Yo estoy a favor de las cuotas siempre que sean temporales y con una estrategia y en determinadas posiciones. Para mí es mucho importante es mucho más importante el resto de las cosas que se hacen. Por ejemplo, yo creo que es fundamental que miras a los líderes en función de la inclusión que generan sus equipos, ¿no? El clima inclusivo de sus equipos. ¿Y eso cómo se hace? Pues con las herramientas 360. O sea, un líder se puede considerar muy inclusivo y tú le puedes formar en unos comportamientos, pero si luego la experiencia de su equipo no es de inclusión, si su equipo no se siente reconocido, visto y valorado en su autenticidad,
pues no estás consiguiendo nada, ¿no? No estás consiguiendo que se destape ese talento diverso y entonces las personas se apagan emocionalmente, entran en absentismo emocional y entonces dan lo justo y dejas de aprovechar todo el talento que la organización tenga. Entonces, para mí es súper importante que haya una estrategia global sobre el área de personas y que nos centremos en las medidas y que estén dentro de todo lo demás, como os decía. Si no, también me he encontrado organizaciones que lanzan muchas iniciativas que luego mueren. Y al final, si tú estás obsesionado con que haya un determinado número de mujeres en el comité de dirección y no trabajas todo lo demás, incluso puedes cometer equivocaciones y al final generas mucha resistencia. Las mujeres también se sienten que están ahí por unos motivos que no son por los que tienen que estar, y los hombres se sienten que si no tienes un determinado género no tienes ningún futuro en la organización, ¿no? Entonces es muy delicado, hay que tener mucho cuidado, tener las cosas muy claras y al final el viaje de la diversidad es complejo y necesita, o sea, mucho impulso y que todo el mundo lo tenga muy claro, pero hay que hacer cosas porque si no, como comentaba, nos vamos a quedar atrás. Para cerrar la mesa, sí me gustaría que nos centrásemos en qué características tienen que tener estos líderes, ¿no? Hemos hablado de los líderes inclusivos, de los líderes que innovan. Si tuvierais que hacer un retrato robot de estos líderes, ¿qué características elegiríais? Venga, voy a empezar yo. A ver, es una pregunta que parece fácil, pero es bastante complicada, sobre todo porque le voy a meter un sesgo personal importante. Porque probablemente hay 1000 características ya predefinidas, ¿no? Y yo voy a hablar las que considero que desde mi punto de vista son fundamentales. La primera es, y la linko con la pregunta con la que iniciábamos la mesa, ¿no? ¿Qué es innovación? Pues innovación puede ser crear valor, pero crear valor ¿para quién? ¿No? Y para mí es súper importante el componente humano, las personas, la sociedad. O sea, crear valor para mejorar la sociedad, para que la sociedad progrese. No para hacer un único y exclusivo rendimiento económico de una organización. Eso me parece fundamental. Entonces, para eso la característica es la generosidad y la humildad. O sea, me parecen características fundamentales para crear una innovación centrada en las personas y que genere progreso social. Y luego otra que también es clave es la curiosidad. O sea, al final tienes que tener el denominador común y doy fe de las personas que están hoy sentadas a mi lado, es la curiosidad y las ganas de aprender. Y eso está linkado va muy de la mano a la humildad, porque al final si no eres una persona humilde, pues las ganas de aprender no las ejercitas, ¿no? Y la curiosidad es fundamental. Y luego, por último, un sentido trascendente en lo que haces. O sea, el legado y el propósito que se habla últimamente mucho, me parece fundamental. El pensar el trabajo que estás haciendo como líder y como profesional a nivel interno y a nivel externo, o sea, no solamente es qué está pasando fuera, sino qué estás dejando y qué estás haciendo que pase dentro, me parece clave. Buenísimo. Añado otra. Yo no os hago más, vamos, al 100% de acuerdo con todas, añado uno más para seguir haciendo aquí el superhombre o la supermujer. Yo añadiría gran conocimiento de uno mismo, y muy ligado al tema de diversidad pasa porque conozcas cuáles son tus sesgos, con qué personas tienes dificultades para trabajar e intentar reflexionar sobre por qué se produce eso, ser muy consciente de cómo eres como líder y que eso te ayude en el día a día, liderando el equipo. Seguimos construyendo al superhombre para la supermujer. Pues mira, yo añadiría que tiene que ser una persona auténtica y una persona valiente. Y además, si nos centramos en su rol de líder, entiendo que lidera personas, tiene que generar confianza y generar un entorno donde las personas que estén allí pues puedan dar su máximo valor y su máximo potencial, ¿no? Sí. Sí. Luego nos lo pasas, el perfil del superhombre. Dos cosas, bueno, todas me encantan y será imposible encontrar una cosa así, pero añadiría, y creo que los que somos de consultoría del siglo pasado, tenemos... He dicho que lo decía desde el cariño y desde el amor. Trabajamos juntas. ¿Sabes? Entonces añadiría dos cosas. Uno, está relacionado con flexibilidad y tal, pero sobre todo ser capaz de tomar riesgos. Creo que una de las cosas que nos pasa a los que somos padres, madres del siglo pasado es que hemos nacido, yo entré en Accenture en 1800, no, en
En 1900 no, soy como la biodiversidad. Bueno, Marta ya lo ha anunciado antes, el sentido del humor que tenía. Entré en Accenture en 1999, donde lo primero que me dieron, bueno, se llamaba Arthur Andersen, y lo primero que me dieron era el dress code, que era cómo te tenías que ir vestido, o sea, cómo tenías que ir vestido. No nos dejaban llevar sandalias ni los hombros al aire, con lo cual daos cuenta que en mis 45 años, de los cuales he pasado 19 en Accenture, he pasado por un montón de diversidades en mi persona, con lo cual yo creo que estoy entrenada para no cambiar, y entonces el punto aquí es intentar cambiar y tomar riesgos. Esto suena súper guay, pero no sé cómo se hace, entonces aquí es intentar hacer cosas distintas y a veces da vértigo, esa sería una. Y otra, y nosotros también hemos lanzado este año una campaña que se llama Inclusion Start With I, que es la inclusión empieza por mí, en la que nosotros teníamos que firmar un compromiso con un cartel, luego si eso os paso en los vídeos. Es una campaña bastante chula y potente, además muy pensada en diversidades varias, ¿no? En el que hay un vídeo en el que la gente incluso se siente excluido porque tiene que salir de las reuniones a su hora, porque tiene que ir por sus hijos, o sea, es que son cosas como muy emocionales, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que nos falta en este discurso es la coherencia. Mi cartel es me comprometo a ser coherente, porque hablamos de muchas cosas, pero yo soy las que me quedo sentada en la silla porque mi jefa no se ha ido, porque determinadas cosas. Entonces yo creo que ese líder tiene que ser muy coherente. Es una cosa, un clásico, ¿no? De hacer lo que dices, pero además es mucho de la cultura del coach, ¿no? Enseñar en lo que eres. Pero creo que nos falta a los líderes ser más coherentes, y si estamos en la cultura de la diversidad, que nuestros equipos sean los más diversos, si estamos en la cultura de la inclusión, hacer prácticas que ayuden a incluir. Entonces, más allá de decir grandes frases, ser coherentes. Buenísimo todo, ¿eh? No lo he apuntado, pero bueno, nos van a pasar el vídeo, me han dicho, o sea que... Yo creo que el liderazgo y el talento no tienen género, y no tienen edad, no tienen una cultura determinada, o sea, lo que tienen es unos valores que les hacen ser útil o inútil, ¿no? Y muy en la línea de lo que decía Carmen, con el objetivo de dejar un legado, ¿no? Tener un propósito en todo lo que hacen. A mí me parece fundamental que los líderes generemos otros modelos de éxito, otros espejos donde las personas que no se sienten representadas por lo que actualmente hay se puedan ver representadas. Ahí, o sea, totalmente de acuerdo con la coherencia, yo diría que es que un líder inclusivo lo que tiene que ser es impecable. O sea, ninguna de sus interacciones con nadie puede fallar en aspectos como el respeto, la escucha activa, tomar en cuenta otras opiniones, bajarse del ego. O sea, para mí el ego es una de las cosas que más daño hacen a las organizaciones, ¿no? Que más te aíslan y más te hacen... Y si encima alrededor no tienes un equipo valiente que te dice las cosas que no haces bien, pues es que ya vives como en tu jaula de oro. Y creo que es muy importante tener pensamiento crítico. Yo me he encontrado en todo este viaje de la diversidad que he hecho en que se dan muchísimas cosas porque sí, en la organización. En ventas hay que tener 8 años de experiencia en ventas. ¿Por qué? Señores, para promocionar tienes que haber pasado por esto. ¿Por qué? Y si es así, demos al talento diverso experiencias significativas para que pasen por todas esas experiencias que necesitan, pero seamos mucho más creativos, o sea, y retadores con lo que está pasando, ¿no? Y desde luego, o sea, creo que en la organización hacen falta todos. O sea, yo estoy totalmente en contra de equipos predominantemente masculinos, igual que estoy en contra de equipos predominantemente femeninos. Y hay mucha segregación horizontal, y si hay áreas de la organización como legal, comunicación, recursos humanos, donde solamente hay mujeres, lo tenemos mal porque no estamos teniendo en cuenta a una parte muy importante de nuestra organización. Y si en operaciones, ventas y estrategias solo hay hombres, lo tenemos mal también, ¿no? Entonces busquemos ese balance, porque juntos es cuando realmente enriquecemos la organización. Queríamos dejar espacio para algunos minutos de preguntas, que creo que es importante, y os animo a que aprovechéis estos 4 talentos que tenemos aquí para retarles. ¿Hay alguna pregunta? Porque yo tengo... A ver, bueno, primero de todo, muchísimas gracias. No me miréis todos, soy Carolina, no me... Yo quería deciros dos cosas de la mesa que me quedo. Hay una que me ha parecido contradictoria, en el sentido de que habéis comentado que los KPIs, tanto de sueldo como de variable, meter el tema de las cuotas de la mujer, y para mí es un factor que yo siempre he estado en contra, porque para mí va totalmente en contra de la diversidad, y para mí todo tiene que estar basado en la meritocracia.
Entonces me gustaría saber un poco vuestra opinión desde ese punto de vista, es decir, meter un KPI de ese en cuanto a porcentaje de tema de mujer, hombre o cualquiera, a mí es una cosa que no me gusta, porque siempre tienes que basar en la meritocracia y por lo tanto no va o no es coherente con la diversidad. Lo dejo ahí, no sé si queréis opinar. Y mi segundo planteamiento es, creo que para mí la clave de todo es la coherencia, y la coherencia va unida a la valentía. Entonces, para que los líderes en una organización sean coherentes, sobre todo y fundamentalmente tienen que ser muy valientes. Y muchas veces ambos aspectos tienen que ir ligados y no hay esa valentía, esa coherencia, porque la propia organización, pues el negocio, la situación propia no te la permite. ¿Qué aconsejaríais, qué diríais en este caso respecto al tema de cómo animar esa valentía y a esa coherencia? Yo te voy a enlazar las dos respuestas porque me parece que tienen mucho que ver. Tú no puedes pretender que un líder sea coherente y actúe con valentía si no lo evalúas por aquellos comportamientos que quieres que tenga. Entonces, ¿qué suele pasar en las organizaciones? Que hay grandes modelos de diversidad, de liderazgo y tal, pero luego lo que se prima, lo que se promociona y lo que se reconoce son determinados comportamientos que muchas veces no van alineados. Entonces, si tú no tienes un modelo de evaluación donde se prima efectivamente eso que quieres que pase, los líderes no lo van a hacer, y además es que tiene todo el sentido que no lo hagan, porque ellos están medidos por una serie de objetivos, con lo cual respondo con tu otra pregunta. Los KPIs, sería maravilloso que las organizaciones fueran meritocráticas, pero no lo son, porque vuelvo a decir, no somos seres objetivos y racionales que tomamos decisiones en base a criterios lógicos, somos seres automáticos, emocionales, que tomamos decisiones filtrados por un montón de cosas. Entonces, si queremos acelerar las cosas, yo sí que estoy a favor de determinados KPIs que despierten a la organización y le hagan ver que esto es importante, ¿no? Entonces, si solamente está eso, es lo que os decía, que creo que no funciona y que además generas muchísima ruido y muchísima distorsión. Pero hasta que las cosas no lleguen a ser meritocráticas, a mí me parece que son indicadores interesantes y que además, si a la gente no le atacas el bolsillo, lo que pasa que a veces esa medida se pone antes de trabajar la cultura y antes de que los líderes sean conscientes de lo que pasa. Entonces creo que hay una parte muy importante de awareness, de que la organización comparta concepto, de que sepa por qué esto es importante y que conozca la estrategia, y luego ya le empieces a evaluar por ello. Accenture es una organización súper madura que lleva trabajando en diversidad a nivel global muchos años, entonces ya está en ese punto porque quiere que las cosas pasen, pero antes habéis hecho muchísimas cosas. Sí, de todas formas, yo estaba hace tiempo en el punto de Carolina, pero luego vas cambiando. Respecto a KPIs, yo estudié una carrera de chicos, que es Montes, quería ser guardia civil, que es mi padre, no di la talla, porque me da unos 61 y pedían unos 65, con lo cual el primer proyecto donde estuve en Metro de Madrid, bueno, AENA, en el que todos los directores eran hombres, Metro de Madrid, Carrefour, o sea, estoy hablando de una época, o sea, y de hecho no sé si tuviste la oportunidad el otro día de ver el desfile militar de la Castellana, en el que salían todos los estos de embajada, representantes de embajada, haciendo referencia al atentado de Barcelona, las 13 nacionalidades, que ahora lo digo con otro, no os preocupéis, donde había de las personas que habían fallecido en el atentado de Barcelona. Y eran todos hombres, excepto la madre de Ignacio, que falleció en Londres, y la directora de la Asociación Española de Víctimas del Terrorismo, que es la hermana de Miguel Ángel Blanco. Entonces, dicho esto, cuando has tenido un journey, un periplo en el que has sobrevivido, yo no entendía los ratios y tal de la diversidad, pues tenía el mismo punto que tú, ¿no? Es la meritocracia, no sé qué. Luego te das cuenta, y hablando mucho con responsables de Accenture que llevan años y años trabajando, es necesario para cambiar en un principio meter ratios de mujeres para que por lo menos las personas que estén sentadas a tomar decisiones tengan el mindset de mujer. Entonces, yo estoy en contra de un ratio per se, yo creo que Marta lo ha contado muy claro, pero es necesario para intentar ir más rápido, avanzar. Que entre tanto puedes meter, la broma que hacen, puedes meter a alguna mujer que no lo merezca, y habían entrado muchos hombres que tampoco lo merecían. Eso es una broma, ¿eh? No, es verdad. Es verdad, ¿no? Que a veces parece que las promociones se cuestionan cuando son de mujeres, y yo cuando hago programas a las organizaciones digo, ¿y por qué no ha habido ningún cuestionamiento en las 150 promociones anteriores que son? No, pero es que no es un chiste, es verdad. O sea, ¿por qué cuestionamos una promoción de una mujer y no cuestionamos las 150 anteriores de hombres, ¿no? O sea, ¿qué mindset tenemos, ¿no? ¿Qué filtros tenemos respecto a lo que consideramos que tiene que ser un líder o no?
Y lo que yo te añadiría, Carolina, en los porcentajes que tenemos nosotros, por ejemplo, tanto de contratación como de representación de mujeres, no estás vetando ni a que los hombres apliquen, no se hace por maquillaje, o sea, realmente se les tiene en cuenta, al final se contratan mejor. En algunos casos, las posiciones que determinamos para posiciones donde nos gustaría terminar aterrizando una mujer, acabas contratando a un hombre porque es el mejor. Lo que sí es verdad es que en muchos casos en las organizaciones reclutas de nuevo hombres porque es más rápido y hay una necesidad de cubrir objetivos de negocio y de nuevo eso requiere más paciencia, más tiempo, una serie de cosas que normalmente no se hacen. O sea, para mí no es blanco-negro y no sé si son tanto cuotas, pero esos objetivos tienes que tenerlos y tienes que crear el caldo de cultivo y de nuevo la información para conseguir llegar a ellos. Yo, Carolina, como reflexión adicional, hace un año incorporamos en los procesos de selección de posiciones directivas y gerenciales la recomendación, que no cuota, de que en la terna finalista hubiera presencia de ambos géneros. Solamente con esa recomendación en esas posiciones hemos incrementado en más de un 12% el porcentaje de mujeres seleccionadas. Porque, como decía antes Blanca, mi equipo, que se dedica también a selección, tiene la premisa de cuestionar y de decirle al área, no tienes a nadie más en la cantera de candidatos, ¿por qué no? Y solamente ¿por qué no? Y considera al menos una mujer en la terna de candidatos finalistas, hemos incrementado en 12 puntos. También es cierto que hemos pasado un periodo de inflexión complicado con algunas decisiones directas que no estaban respondiendo y me he llegado a plantear incluso que si no metíamos cuotas, realmente esto no iba a cambiar. Afortunadamente, nuestro CEO nos ha respaldado y ha introducido esta medida como obligatoria. Presencia de ambos géneros en las ternas finalistas. Y en cualquier caso, lo dejo como reflexión. Hablamos siempre de igualdad de oportunidades, pero es que no estamos en un contexto equitativo. Es que estamos muchos metros o kilómetros por detrás. Entonces, a lo mejor hay que acelerar un poquito para ya, estando en igualdad de condiciones, ya corremos a la vez. Con lo cual, antes yo era muy contra las cuotas. No tenemos cuotas en Telefónica España, sino que tenemos una recomendación de mujer en ternas finalistas, ¿vale? Presencia de ambos géneros. Pero dejo esa reflexión de, ojo, que no estamos en una situación de igualdad, es una situación de inequidad, estamos aquí, ¿vale? Con lo cual, ahí lo dejo. Hay un punto adicional que quizá habría que clarificar, teniendo en cuenta que los que estamos aquí somos casi todos empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas piden perfiles tecnológicos, lo que llaman perfiles STEM, que te estamos ampliando, pero básicamente son pues eso, Science, Technology, Engineering y Matemáticas, con lo cual el porcentaje de mujeres que estudia esas carreras está decreciendo. De hecho, en los años pasados eran 24 o 25, estamos en un 19, con lo cual nuestro challenge es o aceleramos mucho, tenemos varias opciones. De hecho, nosotros desde Accenture trabajamos pues, con la Real Academia de Ingeniería desde colegios para intentar fomentar el estudio de las carreras de STEM en las niñas, y hay muchos tipos de cosas que están pasando. De hecho, yo hace 2 semanas fui al SEC y las niñas pues, no quieren estudiar carreras en las que no vayan a ser exitosas. O sea, que hay un trabajo que hacer muy desde, como comentaba Carmen, desde un modelo responsable de generosidad y dejar un legado. Entonces, es verdad que en nuestros casos tenemos un challenge mayor porque la cantidad de mujeres, y como comentaba Blanca respecto al 8,2 mujeres, yo creo que no se corresponde también a que la cantidad de mujeres que tenemos es mucho más baja. Entonces, es verdad que a lo mejor el mindset que tenemos que tener las compañías es ¿por qué una periodista no puede hacer temas de innovación y tecnología? Ese es nuestro challenge inicial. Pero hoy por hoy nosotros, nuestro target era ingenieras, más telco y industriales. Entonces, también ahí empezamos un poco a estrechar el cerco. No sé si hay algún minuto para otra pregunta. Yo tenía 2, pero a lo mejor solamente puedo hacer una. Bueno, seremos rápidas. Bueno, la primera es en referencia a lo que decía Carmen, de que no solamente hay que seleccionar talentos diversos, sino que también hay que permitir aflorar el talento invisible de la gente que está en la organización. Entonces quería saber cómo se puede fomentar eso, y en ese sentido me parecía un ejemplo bastante ilustrativo el caso de María José, como una ingeniera de montes, pues termina trabajando ahora en temas de recursos humanos. Si nos podías dar pues unas pistas de cómo ha sido tu trayectoria. Bueno, yo, de hecho, este jueves doy una charla a propósito de Mujeres sin Límites y tiene que ver con eso. Yo he acabado en recursos humanos porque las personas son mi pasión.
O sea, yo creo que una de las cosas también, es una de las cosas que tenemos que trabajar con las niñas, más allá de carreras STEM, es que hacer algo que te apasione. Yo entré en Accenture como ingeniero de montes haciendo procesos. Me mandaron a Skalter a Bilbao y lo que tuve que hacer es en una especie de gallinero, porque nos tenían escondidos, para que aprendiéramos a aprender un manual de Arbor, que era un aplicativo, porque en esa época se facturaba por minutos. Entonces, en ese momento pues salió la oportunidad de en Carrefour formar a las cajeras del Carrefour y yo tenía skill para formar y me seleccionaron. Y desde ahí siempre he hecho temas más relacionados con transformación y formación de personas en las áreas de consultoría. De hecho, he sido proveedor de esta señora, las escuelas de excelencia para Telefónica y los proyectos que formábamos al 1004 para España y Latinoamérica. Entonces siempre he hecho temas formación, comunicación, transformación. Y en diciembre del año pasado acabé pasando porque me llamó Recursos Humanos para ocupar este puesto. Entonces, ¿por qué he acabado trabajando para el área de Recursos Humanos? Porque trabajar para las personas y en ámbitos de personas es mi pasión. Entonces, mi recomendación es que se busque esa pasión y que al final seas exitosos. Y el tema de aflorar los talentos, yo creo que el riesgo que tenemos es que a veces somos demasiado dominantes, ¿no? No dejamos que la gente, y esto es algo que estamos aprendiendo nosotros, es como que tomen sus decisiones, no les voy a decir nada. De hecho, a veces hay que asignar roles de, bueno, tú aunque tienes más jerarquía, eres el que toma notas, etc., ¿no? Entonces, dejar aflorar es fácil, el problema lo tienes tú porque tienes que dejar esa autonomía que contaba antes Carmen. Bueno, y la siguiente va un poco ligada también, es cómo se satisfacen las diferentes expectativas de equipos diversos, porque tanto a nivel salarial como de condición de trabajo, como de salario emocional, cada uno en un equipo diverso va a tener intereses diferentes. O sea, creo que has dado con una de las claves de la gestión de la diversidad, que es la gestión de las expectativas. Efectivamente, tenemos modelos de café para todos, o sea, que realmente no reconocen la diferencia, sino al final lo que hacen es un poco homogeneizar, para mí, en la mediocridad a todos los equipos, ¿no? Porque el que hace más va a recibir lo mismo que el que hace menos y entonces todo el mundo como tiende a igualarse, ¿no? Porque parece que no hay valentía, esa valentía también para reconocer el talento diverso y retribuirlo de distinta forma. Nosotros hemos puesto en marcha proyectos que se llaman Quiero conocerte más, precisamente para preguntar a cada uno de los colectivos de las tribus que forman la organización qué es lo que necesitan, ¿no? Y ayudar a generar modelos de recompensa y de reconocimiento diferentes en función de los colectivos. Enlazando con tu pregunta anterior, también es muy importante que el modelo de talento refleje la diversidad. Si tú tienes un modelo de identificación de talento que tiene unas características muy cerradas, muy acordes con lo que ya hay, pues es que es muy difícil que en esos propios mapas de talento se visibilice el talento diverso. Entonces, creo que un líder, yo cuando doy sesiones de feedback y estoy con ellos, les digo, si el 50% de tu tiempo no estás dedicado a conocer a tu equipo, a mapear las diferencias que tiene tu equipo, en qué te puede aportar valor y a construir con ellos pues experiencias significativas para que se sientan bien y pongan en valor todo su talento, te están pagando de más. Es que lo pienso realmente, o sea, si por lo menos el 50% de su agenda no está orientada a que su equipo crezca, para mí no están ejerciendo el liderazgo, están coordinando un equipo. Y además es que cada día tengo más proyectos donde enseñamos a los líderes a hablar con los equipos, pero hablar de expectativas, de motivaciones, de qué necesitan para sentirse reconocidos. Los líderes normalmente solo hablan de tareas y de funciones y de proyectos, les da miedo meterse en otros temas, porque es que además no saben, ¿no? O sea, creo que la parte de humanizar el liderazgo y humanizar la organización es absolutamente clave, porque el nuevo talento, como decía Carmen, se mueve desde otro sitio y entonces o lo entiendes, reconoces y construyes puentes o es que se te va a ir. Nosotros tenemos proyectos en otras Big Four en las que sobre todo trabajamos porque a los 2 años su gente más valiosa se va de la organización cuando ya está formada y empieza a ser productiva, porque es que mira para arriba y dice, señores, es que lo que hay me parece cero motivador, es que no quiero ser como tú cuando sea mayor, es que me voy. Y están teniendo fugas de talento y lo que hemos hecho ha sido cuantificar económicamente a los socios que cada vez que se va una persona de talento tienen que vender 4 veces más. Y no sabéis qué caso nos hacen. Cuando tú le traes un Excel y dices, señor, igual no lo hace usted porque le interesan las personas, pero es que tiene aquí un agujero de rentabilidad en su negocio brutal. Y ahí es cuando están cambiando. Nos dicen que cortamos. ¿Puedo decir una cosa?
yo creo que también es importante, dentro de las cualidades que hemos dicho del líder, y que creo que a veces es un reto, es ser creativos. Entonces, está bien escuchar, no sé qué, y a veces grandes soluciones no son crear planes, no sé qué. Por ejemplo, Carmen da los viernes al mes, ¿no? ¿Cómo es eso? Cosas muy tontas, pero que son muy impactantes realmente al engage de la gente, porque no podemos decir, bueno, todos nos gusta ganar más o tal, a lo mejor tener una hora libre o poder ir a un curso de formación. ¿No? Entonces hay que intentar ser creativos con soluciones fáciles. Y estar conectados con el entorno, que vivimos muy para adentro. De verdad, ha sido un absoluto placer, una vez más. Gracias de corazón por estar aquí. Esperamos que os hayan aportado reflexiones interesantes. Muchísimas gracias, Marta, Carmen, Blanca, María José, Raquel. Estupendísimo. Gracias a las 5. Gracias.